Buenos días, qué bueno que nos acompañan en esta nueva entrega de su programa Geopolítica. Gracias por estar en sintonía con nosotros y por preferirnos. Como de costumbre estaré acompañado de Nelson Encarnación. Estaré acompañado, oye, qué pretencioso. Es así. Es así, los miércoles tú eres el anfitrión. No, yo te lo dije ya. Los miércoles este programa es tuyo. Y los demás días también. Lo que pasa es que tú estás metido en otros proyectos que son más ambiciosos que este. Este humilde, este humilde, esta humilde tribuna a esta hora. Aquellos proyectos son de lo que como. Ah, bueno. Oye, pero espérate. Retira eso. Que, Retira eso. Porque tú estás diciendo que aquellos proyectos de ahí tú comes y de aquí tú no recibes ni un peso. Esa es una ofensa de nada. en el aire, o sea, una ofensa gratuita. No, tranquilo. No, yo sé que eso es un coloquio inicial para Mira, comenzar mira Nelson. con buena cara, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo pueden sintonizar los amigos televidentes? Bueno, todas las plataformas de EN Televisión que están en todo el país, en todos los cables a nivel nacional. Los cables fundamentales, que son los que están aquí en la capital, creemos nosotros, pero están en los cables de los pueblos, las provincias, las ciudades, porque Dani Alcántara se ha encargado de que este canal aparezca en todos los sistemas de cables a nivel nacional, lo que significa que es un canal nacional. Y ahí estamos. Entonces, también en las redes sociales, Samantha Radio Online, que es una emisora de internet, que también tiene mucha penetración, el audio ahora mismo en tiempo real, y lo repetimos a las 10 de la noche. Y en el digital de nuestro hermano Salvador Sánchez, Sí. la Nación Dominicana.tv, Mira Nelson, también está. hoy iniciamos precisamente con muchas informaciones interesantes, preocupantes y hasta complejas, Sí. diría yo. Pero antes de la información compleja, como no voy a leer el parte meteorológico, voy a recordar, y tú debes saberlo, que en Puerto Plata, por ejemplo, hay una situación bastante compleja con lluvias torrenciales que han estado precipitándose allí Provincia. en la provincia, no solo en la ciudad de Puerto Plata, sino en la provincia. Y incluso hay personas afectadas y todo esto, y hay una situación que por lo menos ayer se suspendieron las clases. No sé si hoy ya se reanudaron, pero esas lluvias han provocado serios inconvenientes en la provincia de Puerto Plata, que esperamos las autoridades hayan acudido diligentemente, como suelen hacerlo cuando ocurren estos percances, a resolver o a mitigar los problemas de esas personas, esas familias que viven en la zona inundada de esa provincia. Mucha gente se sorprenderá porque dirían, bueno, Puerto Plata inundada. Puerto Plata es una provincia con alta pluviometría. Sí, Ahí llueve mucho y muchas veces puede estar el país seco y en Puerto Plata puede estar cayendo un torrencial aguacero. exactamente. Y eso fue lo que ocurrió precisamente, que estaban registrándose torrenciales aguaceros en Puerto Plata y se produjeron serias inundaciones. Mira, Nelson, yo no sé tú, pero eh, anoche vimos la comparecencia del expresidente Leonel Fernández dando, si se quiere, una clarinada Sí. de cómo él ve la situación política e institucional del país. Yo he estado reflexionando de anoche para acá y me pregunto, ¿qué está viendo el expresidente Leonel Fernández que nosotros no estamos viendo? Probablemente sus comparecencias, que siempre suelen ser de manera muy prudente, no haya dejado entrever con claridad qué es lo que está ocurriendo. Y parece, digo yo, que la clase política
la clase política contraria al expresidente Leonel Fernández ya encuentra que todo está despejado y que los problemas que dieron al traste con la suspensión de las elecciones el 15 de febrero desaparecieron. Sin embargo, yo también entiendo, el primero que ha sugerido la realización de un diálogo cuando tuvo su primera comparecencia precisamente el 16 de febrero, fue el expresidente Leonel Fernández. Y después de él hubo una serie de sectores que propusieron lo mismo. El gobierno ha dicho que sí, que está abierto al diálogo, pero lo está diciendo que lo va a realizar a través del Consejo Económico y Social, que no es una instancia, de acuerdo a lo que dijo el expresidente Leonel Fernández anoche, que no es una instancia constitucionalmente hábil para tratar temas institucionales y políticos. A mí lo que me llama bastante la atención es que ante un clima de crispación como el que pasó a raíz de la suspensión de las elecciones y con todos los voceros del gobierno y con un escenario preparado para buscar una salida institucional, política, pacífica a toda esta situación, como que no haya una señal clara de que se quiere dialogar y de que se quieren buscar soluciones a estos problemas. Uno no quiere ser ave de mal agüero, pero sin embargo, faltando 12 días para las elecciones, 12 no, 11. Sí, porque ya no se cuenta. 11 días para las elecciones, como que todavía, y honestamente yo no quisiera pensar esto, pero como que todavía no está claro que el proceso electoral se vaya a celebrar. Todavía no está claro que se vaya a celebrar, claro. Mira de lo que se trata, Fernando. Tú que hablas de la comparecencia que lo tenemos en pantalla del presidente Leonel Fernández. ¿De qué se trata? Bueno, al día siguiente de la... ¿Fue el día siguiente o fue el mismo día? El mismo día. El domingo en la noche. Sí. Del descalabro, que todavía no sabemos el nivel hasta dónde va a llegar ese descalabro del 15 del 16 de febrero. Ese mismo día Leonel compareció, como comparecieron los demás líderes. Compareció Luis Abinader al filo de un poquito después del mediodía, ¿verdad? Fijó su posesión, aparecieron el comité político fijando su posición, apareció Guillermo Moreno fijó su posición, y en la noche entonces Leonel Fernández comparece y propone la realización de un diálogo entre todos los sectores primero, para que se procurara la clarificación de lo que ocurrió. En eso está todo el mundo de acuerdo. Pero estar todo el mundo de acuerdo no significa que todo el mundo quiera que se aclare nada. Ok, y propone ese diálogo. Luego se montan sobre esa sugerencia varios sectores. Semanas después, lo agarra el CONE. Y lo hace suyo. Y lo hace suyo. Lo agarran los demás empresarios. 97 organizaciones de la sociedad civil. Que todos en el proceso que hemos estado en el último mes, en el último año, todos han estado atajando para el gobierno. El CONE, la Asociación de Industria, los hombres, ¿cómo se llama la cosa de Herrera? La Asociación de Herrera, todos, azonadores, todos han estado jalando. Primero estaban jalando para que la cúpula empresarial, porque los de abajo tampoco están de acuerdo con esa actitud anuente de la cúpula. Pero la cúpula incluso le ofrecieron una cena al presidente Danilo Medina, donde le dijeron: presidente, tire para adelante. Vamos a modifique que usted es el fenómeno de la matica. Ya la matica no existe, es Boca Chica.
Usted es un diablo a caballo. Bueno, pero, ok, se montaron sobre el diálogo. Y estuvieron de acuerdo. Todo el mundo ha estado de acuerdo. ¿Dónde cogea el tema? ¿El gobierno es parte de la crisis o es parte de la solución? Eso habría que establecerlo. Es parte de la crisis. Habría que establecerlo. Tú porque estás ahí dorando la píldora. Pues déjame desarrollar, ya vi que tú... no, habría que establecerlo, habría que establecerlo. Tú te estás riendo, Leandro. Estás dorando la píldora. Tú sabes bien que es parte del problema y no parte de la solución. Y entonces, claro, entonces, Las encuestas dicen que sí, que parte si del es, problema. si es parte del problema, usted no puede parecerse como Víctima. Santo Tomás de Aquino diciendo que usted va a organizar diálogo, pero ¿qué diálogo va usted a organizar si usted parte del desorden? Usted parte de lo que ocurrió. Usted tiene que estar en la mesa, claro, fundamental, en uno de los lugares fundamentales de la mesa de diálogo, pero no dirigiéndolo usted. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Y por eso Leonel Fernández se opone. El Consejo Económico Social que fue creado en la Constitución del 2010 por Leonel Fernández. El Consejo Económico y Social no tiene vela en ese entierro. Porque además el Consejo Económico y Social, dice la Constitución, es un asesor o consultor. Un organismo consultivo, asesor del Poder Ejecutivo. ¿Quién lo coordina? ¿Bajo cuál sombrilla está? Del primer ministro. Aquí no existe primer ministro, pero en la práctica, el secretario de la presidencia, cuando hay un secretario de la presidencia de verdad, es un primer ministro. Danilo Medina. Fue un secretario de la presidencia, ¿verdad? Era un primer ministro. Era un primer ministro. ¿Quién no era primer ministro? Sergio Cedeño. ¿Cómo se llama? Grullón. Sergio Grullón. Porque Sergio lo que era cuñado de Hipólito. Y un empresario, pero de política no tenía dos dedos de frente. Y con pocas funciones. Entonces, no, ese no era un primer ministro. Ahora, Danilo sí era un primer ministro. ¿Quién era un primer ministro? Atuay de Campo. Más que Danilo todavía. Rafael Bello Andino. De ser un secretario. Bello Andino por la cercanía con... No, era un primer ministro. De ser un secretario. No, pero en la Secretaría de la Presidencia en ese momento y el Ministerio de la Presidencia, ahora ha habido dos individuos en los últimos 30 años que han ejercido funciones como si fueran primer ministro. Atuay de Camps, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que en paz descansen los dos, y Danilo Medina en ambos gobiernos, pero sobre todo en el primero, en el último, porque en el primero estaban todos verdes todavía. Danilo Medina fue el primer ministro tenían muchísimas en hojas. los dos gobiernos. No, pero todavía, en los dos más. Oye, Fernando, en el primer gobierno, 96-2000, Leonel Fernández, Danilo Medina, Jaime David, todos los ministros estaban verdes, tenían las hojas verdes todavía, no tenían la malicia. Ahora, en el 2004, hacia acá, Danilo ejerció de primer ministro. ¿Sabe por qué? Porque en el primer gobierno él tenía su proyectico. Colapsó en el 2000, por las razones que todo el mundo conoce. Pero ya en el 2004 él comenzó a hacer su plataforma. Entonces ahí ejercía de primer ministro. Gustavo Montalvo, que no tiene esas pretensiones políticas, en términos ejecutivos, que es una persona muy eficiente, muy capaz y muy eficaz, muy dedicado, y muy trabajador. Él no tiene esas luces, esas pretensiones políticas, pero ejerce de primer ministro. Sí, lo ejerce. Entonces, si todo eso es así, como realmente lo es, no me venga entonces el Ministerio de la Presidencia a ejercer de mediador, cuando no es mediador, es parte de la crisis y tiene que ser parte de la solución. Por eso es que el Consejo Económico y Social no debió ser utilizado para organizar este diálogo. ¿Y quién fue que dio la voz del alma?
Primero, ¿quién sugirió el Consejo Económico y Social? El gobierno. Y en todas partes del mundo, cuando el gobierno sugiere algo, póngale un asterisco, porque siempre anda buscando una ventaja. Pero además, Nelson, pasa lo siguiente. Si uno mira el panorama social y político que está ocurriendo en el país, si nuestra democracia fuera madura, no hubiera necesidad de eso. No, ni siquiera del diálogo. No, claro, por nuestra democracia siempre hay que inyectarle algo para tratar de Siempre hay que ponerle una muleta. Sí. Entonces, por favor. aquí también hay una ausencia real de mediadores. Ahí está Agripino Núñez Collado, pero oye, ya... Agripino el presidente del Consejo del CES. Sí, Claro. sí. Imagina, ya comiencen a dudar por ahí ya. No, porque también, no hay que dudar, porque Agripino también ha sido un mediador por excelencia en crisis políticas y sociales del país, y las cosas no han salido mal. El problema ahora es... ¿No han salido mal para quiénes? No ha salido mal para nadie, porque Siempre. nuestra democracia, Porque no como hemos matado, quiere, como claro, venga, porque no se hay- mantiene. Porque no había una Fernando, guerra civil. Claro, porque no había una demanda como la que hay ahora. Ahora mismo, como tú decías, Fernando, no hay interlocutores válidos para este proceso. Todo el mundo tiene su sardina que arrimar al fogón. Todo el mundo tiene su hacha que afilar aquí en este país. Y tú lo sabes, aquí no hay ningún independiente. Eso es mentira y es una mascarada y un Pero intento además, de confundir a la gente. además, lo más importante es el pasado reciente. La crisis de Odebrecht provocó, cuando se habló de los sobornos de Punta Catalina, sacar una gran comisión que la encabezó justamente Agripino Núñez Collado. Y penosamente todos los dominicanos tuvimos que ver cuál fue el resultado de esa crisis. Una comisión que terminó en nada. Y nosotros como país le hemos dado el peor tratamiento a la crisis de Odebrecht que todos los países donde tuvo influencia esa compañía. Sin embargo, aquí era que estaba Donde estaba la base, el centro de operación. el centro de la delincuencia. Era ¿Cómo tú le explicas al país una cosa como esa? Es decir, ese es un interlocutor que solo beneficia un sector. Claro. Está claro, de por sí. Lo que pasa es que ese tipo de interlocutores, con el respeto y la deferencia que merece Agripino Núñez Collado, ese tipo de interlocutores tienen sus jefes, que son los que le dicen por lo que tienen que ir las cosas. Claro. Porque, olvídate, a veces, y parece que la tesis no es equivocada, a veces es mejor resolver con los políticos. Claro, algo pierde el Estado Oye, de los ahí. políticos tienen menos intereses, aunque parezca una contradicción, pero los políticos tienen menos intereses, porque los políticos tienen intereses políticos. Claro, quieren un cargo en el Congreso, un cargo en el Ayuntamiento, en la Presidencia de la República. Y en muchos casos Ahora, tratan de no quedar puedo- bien para estar bien con Dios y con el Sí. diablo. Bueno, pero eso es una estrategia. Sí, parte de la política. Pero ¿verdad? tienen menos intereses, Sí. ocultos. Porque todo el mundo sabe que los políticos van de frente. Sí. Porque son políticos de verdad. Todo el mundo sabe lo que van buscando. Andan buscando el poder. Ahora, estos llamados representantes de poderes fácticos tienen intereses económicos también, bien claro. Hay Tú sabes, intereses. bueno, son intereses económicos. Pero generalmente detrás de los intereses económicos se envuelven otros. Entonces, tú puedes decir, pero ¿cuáles son además de los intereses económicos, cuál puede ser que tenga un representante de esta cúpula empresarial? Tú nunca sabes. No, y recordemos que aquí el pastel siempre se reparte. Ah, sí. Pero ¿cómo se reparte el pastel? Bueno, por eso mismo, tú estás diciendo que esos representantes de los poderes fácticos tienen sus funcionarios que nadie lo conoce. Pero están ahí. Ah, no, están ahí. Están ahí. Sus legisladores. Sí. Decidiendo. Pero vámonos a la pausa para retornar después de estos comerciales con su programa Geopolítica. Continuamos con Geopolítica. Gracias por estar en sintonía con nosotros.
Miren, señores, yo pienso que en un país en crispación, que todavía está en crispación, como está República Dominicana, hay que hacer como dicen en los campos, hay que colar el café claro. Yo no sé, o nadie sabe cómo va a reaccionar el país si aquí le meten gato por liebre, si las elecciones vuelven y se suspenden, si no hay un proceso transparente. Y no sé a quién le conviene o quién está sembrando, abonando el caos para que todo esto que yo estoy señalando ahora pueda darse. La paz social que vive la República Dominicana costó mucho. Y yo pienso que los actores políticos de ahora, como que, salvo excepciones, no están presentando la debida madurez para manejar una situación como la que está ocurriendo en la República Dominicana. Eso es bien, bien complejo. Mira, la situación es la siguiente. Las encuestas, que acaba de salir una encuesta ayer, donde apareció una encuesta y otra y una fábrica. Sí, eso de Bernardo Vega, eso es una satrería esa vaina. Pero está bien, vamos a darle el beneficio de la duda. Tiene más o menos los mismos números. Claro. Sí, Más o menos los mismos números. Y yo creo que tienen razón los quienes han dicho que el periodo en que se hizo la encuesta es un periodo que no... un periodo con convulsión que contamina. Estaba contaminada, evidentemente. Tú manejas mal la encuesta. Claro, totalmente. Es contaminado. Si usted hubiera hecho una encuesta en... ¿qué día? Una referencia bien gráfica que la gente lo entienda. Si usted hubiera hecho una encuesta al día siguiente de que se firmó el acta institucional que puso fin a la guerra civil del 65. En esa semana usted hubiera hecho una encuesta. ¿Cuál hubiera sido el resultado? Era previsible. Un resultado previsible. Claro. La inmensa mayoría hubiera estado de acuerdo con la firma del acta institucional. Sí, 3 de septiembre de 65. 3 de septiembre. Claro. El 80% hubiera dicho que eso estaba bien. Y una pregunta le hubieran hecho, ¿qué usted cree de los americanos? De hijo de puta para arriba le hubieran dicho, ¿verdad? No estoy de acuerdo. Entonces los momentos contaminan el resultado de la encuesta. ¿Qué pasó? Esa encuesta, ¿cuándo la hicieron? El 28. El 21. 21 a 24 sí, de, sí, 21, claro, 24. 21-24. de febrero. De febrero. ¿Qué había en ese momento? Donde la crispación estaba en su más alto En nivel. su punto más, en el cenit, como dirían Sí. los... Allá arriba, cerquita de la luna. Entonces, el resultado termina contaminando, el momento termina contaminando el resultado. Sí, pero de todas maneras, es un ambiente que se ha dado de manera inevitable y que ya no va a cambiar, ya tomó un curso. Si ya esa contaminación se puede, y yo decía que Se eso... puede proyectar. Totalmente. Esa tendencia. Totalmente. Eso fue un detonante que se dio en ese proyecto y obviamente ha venido a reforzar las tendencias que venía dándose en el país. Y ahora nos deja algunas dificultades importantes, porque sobre todo esa posición de anoche del expresidente Leonel Fernández y lo que le dicen las encuestas a Luis Abinader, nos deja a la oposición en un estado de la ruleta ahora. Si estamos como una ruleta, es decir, para Abinader, y es evidente, eso va a traer una especie de conflicto, o no de conflicto, de un punto
de quiebre entre la oposición. Evidentemente. No necesariamente. No, Sí, totalmente. No, Si son necesariamente. inteligentes, Le explico. ¿Por qué? Abinader estaría apostando a que se mantenga el estado actual que vive la coyuntura. Pero que tiene que hacerlo así. ¿Tú crees que Claro. no debe hacerlo de otra forma? Él no va a jugar a nada que sea desestabilizar el momento que vive el país. Él va a buscar, a auspiciar todo tipo de diálogo posible. Y eso podría entrar en contradicción con la El posición problema para mí de Abinader sería si él propicia un diálogo dejando a los demás actores políticos fuera. Pero yo decido que hay un punto de pero quiebre. yo lo que quería decir con toda es justamente eso. ¿Qué ocurre? Luis Abinader y el PRM aceptan como bueno y válido todo lo que dicen las encuestas, porque obviamente Le favorece. Le favorece. Claro. Pero eso puede ser una trampa. Eso puede ser una trampa. ¿En cuál dirección? Bueno, por ejemplo, Luis y el PRM van hoy al diálogo de Agripino. Van. Ya lo dijeron, van. Entonces, ¿dónde está la trampa? En dos direcciones. Créete lo que está pasando, que es un asunto que es inamovible, o sea que se va a mantener hasta el 17 de mayo. El gobierno hace todas las diabluras que suele hacer. Llega un momento que, como dice como dice la encuesta, ese voto no es firme. Puede comenzar a bajar, le da tiempo al gobierno a maniobrar y revertir. Yo Tratar de revertir. creo que en análisis de Y la tendencia, otra es que lo más fundamental, o es lo fundamental, no más fundamental, sino lo fundamental, lo más importante, es que todo el accionar del gobierno y del PLD apunta a debilitar esa alianza coyuntural de la oposición. La Fuerza del Pueblo y sus aliados, el PRM y sus aliados, tratar de debilitar esa alianza, pero no tanto por Luis, porque el gobierno sabe que hay un voto volátil ahí, sino por Leonel Fernández. ¿Por qué lo hace? Porque las mediciones dicen que el voto que se pierde de Luis, voto que va a Leonel Fernández. Voto que se pierde de Gonzalo Castillo, voto que va a Leonel Fernández. Leonel Fernández es un recipiente. Totalmente. Entonces el gobierno conoce todo eso porque maneja las encuestas y maneja todas las mediciones y sabe. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Dinamitar la alianza del sector opositor para tratar por lo menos de tener un segundo aire, de modo que le pueda permitir a su candidato tratar de revertir una caída que viene de 31, la última encuesta, la Galo le dio 29, sí, 31, viene de 31, y esta encuesta le da 24, y hay otra encuesta que le da 20. La politóloga... La real, o sea, tiene 20. La socióloga Rosario Espinal, cuando hace un análisis... Tú le diste el subtítulo bien. Cuando hace un análisis Eso es lo que pueden decir que es politóloga. sobre la coyuntura política actual, por lo menos una analista política, ella dice... sí, analista política. Ella dice que Gonzalo Castillo es un candidato que tiene demasiados elementos en su contra. Uno de los elementos en su contra es que todo el desgaste y la falta de credibilidad hacia el gobierno va hacia esa candidatura. pero el gobierno está más alto que él. Sí, está más alto que él. El Porque, PLD está más alto que él. Claro, el PLD también. pero está bien. Pero ¿tú sabes por qué? Esos son marcas. Gonzalo es, si se quiere, un invento. Gonzalo es un invento que la gente no lo quiere comprar porque él mismo tiene muchas debilidades. Probablemente Gonzalo podría salir
un excelente presidente, porque él no ha sido mal gerente. Pero Una cosa es un pero, ministerio y sí. otra cosa es la presidencia de la República. bueno, exacto. Pero probablemente pudiera ser, pero no probemos. no, La pero, presidencia no se va a aprobar. pero déjame decirte lo siguiente. El problema también es un PLD, que yo lo he descrito así, que tú le estás presentando un candidato que no tiene los perfiles propios de esa organización política. Ya. ¿Por qué? Porque tú tuviste como candidato presidencial a Juan Bosch, Político de arriba abajo. Leonel Fernández, Político de arriba abajo. Danilo Medina. Político de arriba abajo. Entonces, los que competían con ellos, Político también. todos tenían perfiles. Tenían bagaje político. Exacto. Excepto un par de dos de inventos. No, pero te conocían la realidad al dedillo. Entonces tú entiendes, uno ve esas debilidades que existen en Gonzalo Castillo y simple y sencillamente uno lo que hace es que le atribuye a sus propias debilidades personales, que son las que le han provocado esa caída libre. Y el gobierno, yo no sé si fue detrás, cuando fuimos a la pausa, el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados, ciertamente. No, pero, El gobierno, no, pero de ni hecho, pensarlo. De hecho, el gobierno está trabajando muchísimo para tratar de revertir lo que está ocurriendo ahora. Sin embargo, en eso sí te voy a comprar. Las propias encuestas dicen que prácticamente es irreversible. Prácticamente es irreversible. Pero oigan esto, señores. El asunto es tan dramático para el caso de Gonzalo Castillo y el PLD, que el descrédito del PLD es tan grande que hasta Leonel Fernández coge el rebote de eso. Claro, se le pega. Y tiene que cogerlo. Claro. Sí, porque fue presidente Fue- hasta fue- otro día. y además fue un porque- hacedor bueno, de ese gobierno. 100 y pico de días que tiene que salió del PLD. Mire, yo creo que Se le pegan esos FAU también. Y ¿Qué? él no está ahí ya. yo pienso que es un gran momento. No es tan fácil ver las cosas en el mismo momento que tú lo estás viviendo. Es bien difícil. Por lo tanto, los análisis tienen que ser bien concienzudos en estos momentos. Mire, yo creo que aquí no estamos viendo la realidad de la realidad. Yo no creo que el problema sea un problema de Gonzalo. En el momento del PLD, su punto más álgido, llevaba a Gonzalo como candidato y Gonzalo se iba con todo, en cualquier momento. Para que ya cayó la era del PLD. Claro. Sencillamente como eso. Sin embargo, Fue la era la que sin fue la embargo, era sí, y el ciclo sí, se sí. cumplió. Ah, bueno. Se cumplió ese ciclo. mirando los ciclos, sí, porque Se cumplió, entonces, uno también tiene que cayó ser, en él. uno también tiene que tratar de ser objetivo en el análisis. Tú dices, pero ¿cómo cae el ciclo del PLD? Y en esto ya tendríamos que hacer análisis sociológico de lo que pasa en una colectividad determinada. Los gobiernos del PLD, si tú puedes decir todo lo que tú quieras del PLD, Pero no puede ser que son malos. pero el PLD le ha garantizado estabilidad y paz social a la República Dominicana, Claro. crecimiento económico sostenido. precio muy alto, sí, Sí, pero a un la precio, responsabilidad está es un bien, precio real. alto, pero sus obras están ahí. Y siendo, vuelvo y te digo, objetivo, el República Dominicana del 96 no es la República Dominicana de hoy. No, jamás. Señores, bastaba con que a ti te enseñaran una República Dominicana del 96 donde parecíamos aldea y la República Dominicana de hoy parece una metrópoli. Sin embargo, Así. eso es así. Y no Eso- me venga que el eso tú crecimiento no lo vegetativo, que iba a crecer como quiera. No, no es El así. momento es tan terrible que estamos viviendo y la gente se ha empoderado de otros valores Ujú. que están hoy inmersos en la lucha política y social, que no son los de antes. Ya no basta con eso. Y ese es el elemento más importante de lo que ha pasado en esta coyuntura. Es que han aflorado otros elementos mucho más importantes que eso, inclusive. Claro. Porque los gobiernos antes lo trataban por el aspecto económico. Sin embargo, Sí. ahora no está en el debate el problema económico. No, ahora tengo Ni un se problema. constituye El en problema una institucional. propuesta de Moral toda la e fuerza. institucional. Claro, es un problema institucional contra la corrupción. Mira, ¿Entiendes? tenemos que ir a la pausa, Fernando. Pero, y Leandro, pero cuando regresemos vamos
bueno, por lo menos yo voy a desenmascarar una mentira que ha querido establecer como una verdad, tanto el PLD como el gobierno, que es lo mismo. Está bien. Vámonos a la pausa. Bien, bien, continuamos con este su programa Geopolítica. Tú dijiste que iba a desnudar una mentira. Antes de la pausa, yo decía eso. Mira, una mentira que ha querido, como dicen en Sudamérica, quieren sembrar una matriz de opinión. El PLD y el gobierno quieren sembrar la matriz de opinión de que la oposición no quiere elecciones. Sí. Toman el discurso, una línea discursiva de dirigentes, de las redes sociales, yo que soy muy tuitero, y le doy seguimiento porque estamos ahí en grupos, dirigentes del PLD y bocinas del PLD también. Y toman el discurso. La oposición no quiere que le encuentren los votos. La oposición no quiere que haya elecciones. La oposición no va a las elecciones. Es una mentira. La única manera que uno sale de un gobierno malo, o no tan malo, o un gobierno que ya se agotó, o un partido que agotó su ciclo, mediante que Elecciones, ese es un Estado democrático, mediante elecciones. Entonces, entre comillas, ¿verdad? quien realmente quiere que haya elecciones es la oposición. Mira, yo no sé, pero si las cosas se dan como dicen las encuestas, que las encuestas están presentando un gobierno en caída libre. Si las cosas se dan como dicen las encuestas, a la oposición tiene que interesarle que se celebren elecciones. Pero la oposición lo único que tiene que buscar ahora, a mi juicio, son garantías. Claro. Pues eso es lo que ha pedido. Eso es lo que está pidiendo. Yo te estoy diciendo que tiene que buscar garantías, porque la oposición es como tú dices. Ahorita dijiste que el gobierno podría estar pescando en río revuelto, tratando de dividir a la oposición, y la oposición, sin darse cuenta, está cayendo en la trampa. Puede caer en la trampa. Sí. O está cayendo, porque a veces la oposición creyendo que le están reconociendo méritos y le están invitando a ellos a una encerrona. Digo, una encerrona digo yo. Lo están invitando a ellos a un diálogo y a los otros lo están dejando fuera. La oposición puede estar creyendo que el principal partido de oposición puede estar creyendo. Me está reconociendo me la estoy mi comiendo, principalía. sí. Mira, yo creo que todo eso es posible, en el sentido de que el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados y va a hacer todas las maniobras que tenga a su alcance para poder revertir, Lícitas e ilícitas. para poder revertir esa caída libre que dice Nelson, porque es una cosa, Fernando, es decir, es una cosa increíble. Yo sé que el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados y el PLD tiene muchas experiencias en materia política. Ahora bien, yo creo que no hay condiciones para lo que se dio en el 2016 ni en el 2012. No, el 2016 no se dio nada. El 2016 se dio Danilo que ganó, un claro. gobierno, que Danilo estaba allá arriba, Claro. la población se enamoró de su estilo y Sí. Danilo tenía unos porcentajes que incluso, y este no es el tema, será un tema de debate en un momento determinado. Yo digo que cuando los gobiernos están muertecitos de éxito, si el gobierno quería ir contra Leonel, era ese momento, que ganaba como quiera. El problema es que a veces los políticos creen que ganando avasallantemente, que haciendo las cosas así, pasando a la historia como el tipo con más porcentaje ganó, lo están haciendo bien. Pero en ese momento, en el 16 el PLD me llevaba a mí. Sí, mira, A mí. Claro, a Gonzalo. Sí, Bueno, no, pero Gonzalo ganaba. bueno, fue su momento, pero, sin embargo, el 2016 está registrado. Y yo me acosté anoche, inclusive, tardísimo, estudiando los informes del 2016 para una tesis que estoy elaborando. Y no es tan así como tú lo estás planteando. No es tan así.
Señores, el gobierno, nunca ha habido un abuso tan grande desde el Estado en la administración de los fondos públicos como en esa ocasión. Pero oye una cosa, Alejandro. Oye, una vaina Fernando. devastadora, nunca como antes. Oye, pues, es por la maña, pues, no era necesario. Eso no era necesario. Oye, Es por la maña. así mismo lo dice Pero, un informe de participación. es verdad. Nadie puede decir que con eso se podía cambiar las cosas, porque el gobierno le llevaba el doble a la oposición. Claro que sí, Era un pero- partido de recién ellos. Sin embargo, utilizó despiadadamente todos los recursos habidos y por haber. Directamente en las elecciones, pero señor, pero el gobierno compró a todo el mundo. Compró hasta un partido de oposición, al PRD y lo puso a sus pies. Compró a los congresistas de ese gobierno, a los reformistas y hasta PRMistas compró para propiciar la reforma constitucional. No era necesario. ¿Y por eso la fue a maña, base, y eso por fue la a base de maña. qué? Por eso nunca se vio en la historia de este país. Mira, Danilo se acostaba en su casa. Sí, acostado. Yo no Acostado, tenía diga, ni que hacer campaña. Estoy arropado en mi casa. Y ganaba la elección. Tenía posibilidad de ganar. No la ganaba. No, Bien. Eso estaba... Totalmente. Establecido. Pero además, Nunca no. se había visto un candidato tan claro ganador. sí, pero Antes de las elecciones. con el 90% de la publicidad y la promoción que se hacía en el país. Bueno, pero ya Estamos esos son diciendo- recursos que se usan y son válidos. Se usan, no son válidos, Sí, ni sí. válidos ni legítimos. Pero estamos diciendo que Eso es abuso de poder. Pero estamos diciendo que no era necesario. Que es una costumbre mañosa. No era necesario esa vaina. Pero lo hicieron como quiera. Claro. Danilo, Ahora, Danilo se quedaba acostado en su casa y ganaba. No sacaba 63%, 62%. Pero sacaba 60%. Acostado en su casa. Yo estoy de acuerdo Mi contigo, preocupación ahora 100%. es lo que puede hacer el gobierno, porque yo sé que no se va a quedar de brazos cruzados viendo caer y viendo posicionarse y reconfirmarse una tendencia altamente peligrosa para el gobierno. No, porque también yo no creo que sea una tendencia altamente peligrosa. Señores, No, a veces... yo la veo casi definitiva la tendencia. Yo lo que a veces pienso es, los gobiernos tienen que estar preparados, como decía San Pablo, Esa es la clave. para vivir en la estrechez y en la abundancia. Ahora, no le está favoreciendo, la abundancia no le está favoreciendo. No. Pero ¿qué es lo que dice la regla democrática? El que perdió, perdió, el que ganó, ganó. Exactamente. Entonces, uno tiene que ser, a veces, el ser demócrata no es decirlo, sino En demostrarlo. la práctica. Claro, es lo que estoy diciendo. Es un buen momento ahora para que el partido de gobierno reflexione y diga, bueno, pero es que la población no me está queriendo, no es obligado como quiera, ya me ha querido muchas veces en 20 años. Bueno, pero vamos a tratar de revertir esta Entonces, tendencia. ¿qué Está explica bien, eso? por la buena y la... Que hay que Bueno. establecer, dar la garantía de que las reglas son claras y que el proceso de votación, que es imprescindible en un Estado democrático, se dé de manera abierta y transparente. Vamos a celebrar unas elecciones el próximo domingo. Sí. Ahora viene el domingo Claro. y ya el siguiente. Por primera vez Señores, pero yo en la historia yo de siempre la tengo los dedos cruzados. por primera vez en ¿Cómo la va a historia ser? de la República Dominicana, yo no sé, Yo sé lo que estoy diciendo. por primera vez en la historia de la República Dominicana, en la historia política, por primera vez, el PLD, la oposición registra números como para poder seguir en una primera vuelta. Sí. Por primera vez desde desde que se inventó la doble vuelta. Siempre los números para irse en primera vuelta eran del PLD. Sí. Ahora se le viró la tortilla. Claro. ¿Qué cambió? Cambió. ¿Tú sabes qué pasa? se le ha virado. Bueno, ya no tenemos tiempo, pero tú sabes qué pasa. Déjame Nos hacer quedan 10 minutos. nos quedan. esta última acotación. Lo que pasa es que Dos también minutos. 2 minutos. yo entiendo en la lógica son de, dos. yo entiendo en la lógica del gobierno, que dicho sea de paso creo que es una lógica correcta. La misma encuesta dice por dónde es que se nutren los porcentajes de Abinader. Claro. ¿De qué se nutren? Entonces, los abinaderistas, en lugar de tratar de consolidar esos porcentajes, están como medio ebrios y eso, se nutre de un descontento. Ahí hay números de espuma. Sí, Y no solamente eso, no solamente un descontento, que se reconfirma, y lo han confirmado todas las encuestas en los últimos 4 años, que la mayoría de la gente no tiene compromiso con los partidos políticos.
Hace mucho. Aunque tenga preferencia en un momento, en una coyuntura determinada, pero no significa que tenga compromiso político con ellos. Y eso Ahí es hay bueno. números espumosos. Eso es muy bueno. Claro. Claro. Estamos hablando de Uno un, puede manejarla. de un 59 a un 64%, que aunque vote, prefiera un partido, no dice, no tengo un compromiso contigo, aunque te favorezca en un momento determinado. Y las manifestaciones así lo han demostrado. Es decir, es contra eso que está ahí, pero también contra todo el que se ponga de acuerdo con eso. Sí, yo voto por ti, pero si tú haces eso, Sí, también bien para ti. Te retiro mi apoyo. Claro. Exactamente. Es decir, es un elemento bien complejo e interesante sociopolíticamente que se está dando en el país. Sí, hay un despertar no visto antes. Bueno. Y el problema es eso, el que, despertar que no se que vio los antes, políticos nosotros- creen que estamos en el esquema el despertar anterior. que no se vio antes fue que a nosotros nos llegó la noche. Oye, nosotros Sí. íbamos a comenzar un análisis profundo ahora. Sí, nos llegó Sí. la noche porque se acabó el tiempo, señores. No relajo. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esta nueva entrega de su programa Geopolítica. Los invitamos para que estén con nosotros mañana, Dios mediante.